Pola Salmún, soy directora de Colaboración Institucional y Gobierno del Museo Memoria y Tolerancia. Y platícanos, hace poco tuvimos la oportunidad de coincidir en un foro acerca de violencia de género y bueno, diste datos muy precisos, datos claves de cómo reconocer la violencia de género. Entonces no sé si nos podrías platicar un poco acerca de qué es la violencia en contra de las mujeres y cómo poder detectarla un poco, estas red flags o banderas rojas Claro. que están ahí. Claro, nosotros consideramos que, bueno, el inicio, la base una de las bases de la violencia es la discriminación. Y discriminar es dar un trato injusto o inmerecido por el simple hecho de ser personas. Entonces, saber cuando sientes, ¿no? Y te das cuenta que estás recibiendo un trato injusto o inmerecido, cuando comienza la discriminación, pero también puede ahí comenzar los diferentes tipos de violencia. Otra clave para saber que estás sufriendo algún tipo de violencia es saber si estás conocer, ¿no? Pues conocer los diferentes tipos de violencia que ya están tipificados. Esto significa que ya están establecidos en la ley en México. Y entre ellos están pues la violencia psicológica, pues que son estos maltratos a través de la palabra, a través de las actitudes. La violencia física, bueno, que es la que más fácil se ve, con golpes, que es muy triste, pero es la que más evidencia, ¿no? Ha tenido. La violencia económica, que es la imposibilidad de las mujeres de manejar su propio patrimonio, de tener un patrimonio. Te estoy diciendo como una descripción general, ¿no? De los diferentes tipos de violencia. Está la violencia feminicida, ¿no? Está aniquilamiento de las mujeres por el simple hecho de existir. Está la violencia social, comunitaria. Está la violencia que se da por el maltrato de una expareja, utilizando también a los hijos o amenazando a los hijos, que es la violencia vicaria, amenazando también a no cumplir, ¿no? Con la pensión alimenticia, con no dejar ver a los hijos, alejarla de la familia y de los derechos que una mujer puede llegar a tener o tiene. Y son varios tipos de violencia, la violencia obstétrica también, que es esta incapacidad de poder decir lo que una quiere o cómo quiere llevar a cabo su parto, por ejemplo, o la violencia que se ejerce por las autoridades de salud. Bueno, hay diferentes tipos de violencia que ya están establecidos en el marco legal en México. Eso quiere decir que ya están descritos, que ya se puede penalizar, se puede denunciar, pero pues yo creo que el primer paso es reconocerlos y saberlos, y saber cuando uno está en algún tipo de violencia. Y lo mejor de todo esto, para poder detectar si vives en un entorno de violencia, pues es una red pues educativa, Ujú. una red de autoridades que te ayuden a reconocer este tipo de violencia, que te ayude a pedir ayuda si lo estás viviendo, pues para saber que no es normal, ¿no? Vivir algún tipo de violencia. En ese sentido, creo que la violencia, y coincidíamos mucho en el foro, ya está muy normalizada, o sea, normalizamos malas palabras, malos tratos de todos lados, ¿no? De hasta los jefes, de tu superior, de muchos lados. Entonces, ¿cómo pues no normalizar esta violencia? Claro, mira, está subestimado ser buena persona. Yo te diría que las personas que nos pueden estar escuchando, que tomen decisiones, que sean jefes de un equipo, que tengan el liderazgo de un grupo, pues se den cuenta que a la hora de violentar, lo único que estás generando es más violencia. Y si tú lo estás viviendo por parte de alguien superior, por parte de algún familiar, ¿no? Tus mismos papá, mamá, eh, que sepas que no es normal, que es injusto, que es inmerecido esto que estás viviendo y que
puedes pedir ayuda. Ojalá que las instituciones educativas pudieran, en algún momento sería una gran idea, ¿no? Nombrar a un hacedor de paz para que ayude a las jóvenes, niñas y niños que estén viviendo algún tipo de violencia en sus casas, ¿no? A mediar con los familiares. Ojalá que, por ejemplo, en el trabajo, cuando ya hablamos de adultas, adultos, pues las mismas personas que son jefas, jefes, pues tengan esta sensibilidad de trabajar, de no maltratar a su equipo. Nosotros, por ejemplo, desde el Museo Memoria y Tolerancia nos encantaría poder tener un diálogo con la Secretaría de la Función Pública, no sé cómo se va a llamar ahora, pero para poder darles una sensibilización de cómo los mismos funcionarios públicos deben de trabajar para erradicar cualquier tipo de violencia en sus espacios de trabajo. Lo mismo pasa con la iniciativa privada, en donde tienen estos criterios ASG que habla de lo social, que habla de lo medioambiental, pero también habla de la gobernanza y de cómo deben de ser las instituciones, ¿no? Incluyentes, prevenir las violencias, responder hacia el ámbito social, pues toda esta generación de conciencia que debería de construirse en los diferentes ámbitos y sectores de México, pues se une, ¿no? En este día, o se debería de unir en este día con acciones clave para erradicar cualquier tipo de violencia. En este sentido, bueno, hasta ¿qué papel juegan los usos y costumbres, ¿no? Donde vemos en ciertas comunidades que el profesor, líderes religiosos, jefes de familia, pues también ejercen este tipo de violencia por ese tipo de usos y costumbres. Sí, claro, lo que yo creo es que debería estar súper claro lo que el Estado mexicano, la sociedad en general, pues nuestro poder constituyente, que es el poder legislativo ya establecido como tipos de violencia, debería estar bien claro, porque una cosa son obviamente los usos y costumbres tradicionales, que es muy enriquecedor de la sociedad mexicana, ¿no? La tradición que podemos tener de las diferentes regiones, pero violencia es violencia, o sea, los matrimonios infantiles son violencia, la violencia sexual también es violencia contra jóvenes y adolescentes, contra niñas, el hecho de no poder decidir por sus cuerpos, por sí misma, la violencia física, eso está bien claro, está súper bien establecido y bueno, que no se hayan hecho acciones para difundirlo y para sensibilizar, eso es otra cosa, pero que eso está pendiente, sin duda está pendiente. ¿Cómo sensibilizar ustedes, bueno, desde el museo, que creo que es una gran labor la que hace un museo, de sensibilizar y de mostrarnos este aprendizaje? Ustedes ahorita justo tienen una exposición referente a este tema. Platícanos un poco en qué consiste. Claro, te platico algo increíble que hoy sucedió el día de hoy. Nos acompañó la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Marta Bárcenas, a reinaugurar esta exposición. Nosotras la inauguramos hace unos meses, se llama Nos Queremos Libres y Seguras, pero la reinauguramos porque al escuchar el discurso que dio la hoy presidenta Claudia Sheinbaum a la hora de la toma de protesta, ella mencionó que a la hora de que llega al poder, pues llegamos todas y que ojalá y que más bien nos queremos libres y felices. Entonces en el museo determinamos reinaugurar esta exposición y nombrarla Nos Queremos Libres, Seguras y Felices, como este anhelo de hacia dónde queremos ir, a donde no estamos todavía y desde donde tenemos que trabajar en coordinación, pues el sector público, el sector privado y ustedes que son prensa, ¿no? Que son este quinto poder, para dar a conocer pues muchas acciones de sensibilización y de educación que se están llevando a cabo. Somos la misma sociedad, entonces nos necesitamos unidos. En esta exposición de lo que hablamos es de este anhelo, de nos queremos libres, seguras y felices, y lo que obstruye poder llegar a eso, ¿no? Entonces, las primeras salas hablan de las manifestaciones de violencia, los objetos de la violencia, las imágenes de la violencia,
la violencia cotidiana, estos dichos, piropos que pues son innecesarios, estas frases que se han llevado a cabo, esta violencia digital, incluso miren, las violencias se me olvidó mencionar la violencia digital, que ya tenemos un marco legal, ¿no? Tenemos la ley Olimpia al respecto de estas nefastas actitudes en redes sociales y en la red de violencia contra las mujeres. También mencionamos ahí, hacemos un caminito de la violencia, de lo que transitamos las mujeres cuando estamos en estos como lugares oscuros de violencia, cómo podemos salir. Recalcamos que generar red y hablar de nuestras problemáticas es pues, de lo primero que nos puede ayudar a salir, la ayuda entre todas nosotras. Hacemos un recorrido en el tiempo de los logros que hemos tenido las mujeres, hacemos hincapié en que no es nuestra culpa en el momento que hayamos sufrido algún tipo de violencia, tanto en el espacio público como en el espacio privado, porque se tiende a revictimizar a las víctimas diciéndoles, por ejemplo, ¿por qué estabas ahí esa hora? ¿O por qué traías puesto eso? ¿O fue tu culpa? O bueno, cosas más incluso groseras, ¿no? En contra de las mujeres, de por qué les pasa o nos pasa un acontecimiento de violencia. Y terminamos con un altar ahí perpetuo, en donde la invitación a las autoridades y a quienes nos visitan es ojalá ya lo pudiéramos quitar y disminuyeran ya las cifras de violencia contra las mujeres en México, pero creemos desde el museo que solamente va a ser a partir de la sensibilización, concientización y educación como esto va a poder dar resultados. Perfecto. Al museo acuden niñas, mayores, o sea, gente de toda edad. ¿Cómo ha sido la respuesta de esta exposición anteriormente y qué esperan de ella? Sí, justo el día de hoy se propuso la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación para poder llevar esta exposición a estados que más lo necesitan, como Guerrero y Guanajuato. Nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo que necesitamos sociedad civil y gobierno trabajar juntos para sensibilizar, y lo que se espera es poder salir de los muros del museo y llevarla a estos estados. De hecho, nos gustaría poder llevar esta exposición a todos los estados de la República para generar esa conciencia masiva. Uh-huh. Uh-huh. Y sobre este convenio, pues, ¿cuál es el plan? ¿Cómo sería? Sí, estamos por firmarlo, es así un anuncio que se dio hoy en el Museo Memoria y Tolerancia, ya hay primeras intenciones de Secretaría de Gobernación y sería acercarnos Secretaría de Gobernación y el Museo Memoria y Tolerancia, que es eso, un acercamiento entre gobierno y sociedad civil, pues para que nosotros llevemos a cabo nuestra misión, ¿no? Que es difundir la tolerancia, diversidad, inclusión y derechos humanos en México, sensibilizando y a través de exposiciones, pues con un apoyo en todos los sentidos, en la medida de que tengan el presupuesto para que podamos llevarlo a los estados, pero también abriéndonos puertas con gobernadores para que también nos apoyen y poder llevar nuestras exposiciones a los estados. ¿Sería la misma exposición o habría algún cambio en esta exposición para estos estados como determinados? No, sería la misma exposición, replicaríamos la misma exposición para llevarla y capacitaríamos al personal local para que hagan suya esta exposición, y la finalidad es que todas las escuelas, todos los jóvenes, en la medida de lo posible, la visiten. O sea, en estos 10 años que lleva el museo abierto, más de 6 millones de personas nos han visitado, pero ahora necesitamos salir del museo y llevar nuestras exposiciones para que la visite pues toda la República Mexicana. Listo, perfecto. Ya para ir cerrando, me gustaría que nos explicaras un poco cómo se sensibiliza a las personas. ¿Cómo es ese trabajo tan importante que ustedes hacen? Sí, claro. Pues nosotros tenemos esta gran herramienta museográfica que nos ayuda pues, a tenerla a la persona ahí recorriendo nuestras salas y dándoles información útil sobre primero la realidad,
porque hablamos de la parte, pues, que es terrible, ¿no? De las diferentes formas como se violenta a una mujer con diferentes objetos de violencia. Entonces, ahí tú lo puedes ver, estás en un lugar en donde estás viendo esos artículos y esos testimonios. Nosotros los recopilamos a través de, pues, una exposición que habla por sí misma, que te muestra imágenes muy fuertes sin revictimizar, porque las imágenes nosotros la creamos con diferentes artistas, con personal del museo que quisieron participar y se dejaron maquillar en esta intervención para poder sensibilizar al público y decirle qué pasa o cómo te sientes cuando ves a una niña, ¿no? Con un ojo morado, o cuando ves diferentes artículos que se pueden violentar, con los que se puede violentar a cualquier persona, que pueden ser arrojados o pueden ser utilizados para lastimar. Entonces, cuando tú ya, más que tener en un folleto información, cuando tú tienes esa vivencia en un espacio museográfico, la sensibilización es diferente porque nos los han dado testimonios de personas que lo han recorrido. El hecho de sentirlo y verlo de esa manera, pues es distinto, ¿no? Luego pasamos por una parte museográfica súper hermosa, que son como cajoneras en donde puedes ver lo que guardan las mujeres y lo que guardamos las mujeres en la vida cotidiana, pero también antes o con un contexto violento. Entonces, hay una de esas cajones, hay libros y cuadernos y porque incluso la violencia llega hasta el espacio en donde no se les permite estudiar o formarse o aprender, y eso tiene que ser parte de lo que escondemos, ¿no? Las mujeres en México. Claro. Perfecto, pues muchas gracias, Pola. ¿Hasta cuándo podemos ir a asistir a esta exposición? Esta exposición estará hasta el mes de mayo del 2025 en el Museo Memoria y Tolerancia, y lo que estamos buscando con Secretaría de Gobernación y con gobiernos de, por ejemplo, para empezar ahorita Guanajuato y Guerrero, es poderla que termine en mayo la temporada y poderla llevar a esos estados. Pues muchísimas gracias. Gracias, Marta. Seguimos en contacto. Así es, gracias. Bye. Bye.